incluso para hablar un poquito más del tema del suicidio, tenemos vía Zoom, ¿no es cierto?, al licenciado en psicología Javier Agustín Menéndez, que es codirector de Psicosimple. Hola Javier. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo Bueno, estás? ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo en orden, por suerte, muchas gracias. Bueno, Javier, quería que nos comentaras un poquito acerca del suicidio, que es el tema del día de hoy, ¿no es cierto? Es algo que realmente ha repercutido en todas las clases sociales, ha pasado con famosos, con conocidos, ha pasado con conocidos del barrio, conocidos compañeros de trabajo, dentro del entorno familiar. Ahora, para entender mejor, Javier, ¿qué lleva a una persona a tomar una decisión tan drástica? ¿Es en busca de qué? ¿En busca de desligarse del problema? ¿Es en búsqueda de buscar una paz, si se puede decir? ¿Qué lleva a una persona a tomar una decisión como esta? Bien, podríamos pensar que los motivos pueden ser muchos, dependerá de cada caso, pero en principio podría decir que un profundo sufrimiento, una persona que está pasando realmente un momento muy malo en su vida, que está atravesando quizás una crisis importante a nivel económico, a nivel familiar. En muchísimos casos los suicidios están asociados a trastornos mentales, los cuales están asociados a un gran nivel de malestar dentro de una persona y podríamos suponer que eso hace que pueda desencadenarse una conducta tan extrema, ¿no? Como es la de quitarse la vida para justamente ponerle fin a ese sufrimiento. Ujú. Y esa decisión, Javier, es algo que es premeditado, es algo que es una decisión que es un impulso. ¿Cómo sería? Puede ser ambas cosas, digamos, hay casos donde el suicidio es premeditado, que es en aquellos casos donde ya existe una planificación previa, ya se han seleccionado los medios mediante los cuales se va a realizar el mismo, que son aquellos casos, por así decirlo, podríamos suponer, más difíciles de revertir, cuando una persona ya tiene como muy tomada esa decisión, en muchos casos, por así decirlo es difícil poder intervenir en esas situaciones. Por otro lado, tenemos gente que quizás frente a situaciones más de desregulación emocional, situaciones no premeditadas, los llevan a tomar un acto suicida, que en digamos, en esos casos puntuales podemos hablar justamente, como mencioné, de desregulación emocional, alguien que acaba de sufrir un hecho agudo, puntual, que lo activa y que justamente toma como medida alguna conducta que le ayude a ponerle fin a ese sufrimiento. Por otro lado, también podemos encontrar que en muchos casos conductas más bien de índole parasuicida, o sea, que no tienen la intencionalidad de quitarse la vida necesariamente, pero sí de autolesionarse y lastimarse, pueden terminar accidentalmente generando un suicidio, que también es otro de los escenarios posibles. Ujú. Y una persona que está a punto de tomar esa decisión va dejando señales, va mostrando ciertas cosas, va teniendo un cambio en la conducta. ¿Qué se puede ir viendo en una persona que tiene una tendencia suicida? Bien, hay muchas señales que pueden ayudarnos a detectar que una persona puede llegar a cometer una conducta de este estilo. En general, hay uno de los mitos típicos que se mencionan en torno al suicidio, que es que la persona que se suicida lo hace sin previo aviso, lo cual no es cierto, porque en la mayoría de los casos suele haber muchas señales previamente. Podemos pensar en amenazas directas, personas que manifiestan explícitamente, voy a terminar con mi vida o en cualquier momento voy a hacer esto o esto otro para ponerle fin a este sufrimiento. Por otro lado, también intentos deliberados previos son señales. Personas que ya han tenido conductas que atentan contra su propia vida son justamente señales de alarma de esos actos. Por otro lado, las conductas de riesgo, personas que quizás empiezan a tener algún consumo problemático o excesivo de alguna sustancia o conductas que ponen en riesgo su propia integridad, como por ejemplo conducir a alta velocidad. Otra de las señales típicas es que alguien empieza a conseguir determinados métodos lesivos. Por ejemplo, una persona que no practica tiro y que de repente compra un arma o alguien que compra medicación de manera excesiva, un fármaco particularmente que puede ser tóxico, digamos, en dosis no tan altas. El aislamiento también, una persona que de repente deja de tener contacto social, se aísla de su entorno.
los cambios repentinos en el estado de ánimo también pueden ser una señal. Y finalmente, y diría que uno de los puntos más importantes, que está muy asociado al suicidio, podría ser el discurso desesperanzado. Es una persona que básicamente en su habla manifiesta que ya no tiene esperanzas por vivir, pensamientos o, digamos, palabras del estilo, nada va a mejorar, mi vida ya no tiene sentido, cosas por el estilo, son señales de alarma muy importantes que nos pueden dar cuenta de que la persona tiene un riesgo suicida bastante elevado. Ujú. Ahora, Javier, en ese caso, por ejemplo, cuando la persona comienza a dar señales, ¿no? Y la familia o personas cercanas comienzan a ver esas señales, ¿qué ellas deben hacer o cómo proceder? Porque a veces quizás está aquel pensamiento, fulano no sería capaz de hacer eso, él no sería capaz de tomar esa actitud, ¿no? Porque en la familia le hemos enseñado esto. La persona en aquel momento, ella tiene la capacidad de discernir lo que aprendió, lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer la familia cuando comienza a ver ciertas actitudes que son sospechosas, como íbamos hablando? Bien, hay muchos puntos que se podrían implementar a la hora de detectar este tipo de conductas de riesgo. En primer lugar, lo que podría recomendar como profesional es justamente contactar a profesionales de la salud mental que puedan asistir, digamos, a esta persona que está padeciendo algo. Por otro lado, hay una serie de tips que solemos usar en el ámbito psicoterapéutico como prevención del riesgo suicida. Número uno y básico, diría, poder establecer un buen canal de comunicación y mantener un buen vínculo con la persona que está atravesando un momento difícil. Por otro lado, podemos pensar el hecho de prestar atención a la seguridad de la persona, o sea, tratar de minimizar los riesgos. Una persona que está en una situación vulnerable no debería tener acceso a métodos lesivos como un arma, por ejemplo, elementos ígneos, elementos constrictores con los cuales puede ahorcarse o cortopunzantes. La idea es que la persona esté en un ambiente seguro. También que cuente con estrategias para regularse emocionalmente, que cuente con personas con las cuales apoyarse, con quienes hablar, poder hablar abiertamente también del suicidio, porque justamente uno de los mitos más comunes del suicidio es que no se debería hablar o que el hecho de hablarlo puede llegar a inducirlo de alguna manera. Nada más alejado de la realidad. Es muy importante cuando encontramos a una persona que está sufriendo y si tenemos la sospecha, preguntarle abiertamente si ha pensado en quitarse la vida, si tiene un plan para hacerlo en todo caso, si tiene acceso a los métodos que manifiestan su plan, porque todo eso justamente va a hacer que la persona se sienta acompañada, que no se sienta juzgada y que se abra más para sentir algo de apoyo en su entorno en ese momento. En cuanto a las intervenciones más bien psicoterapéuticas que solemos usar los profesionales, podemos pensar, por ejemplo, en lo que llamamos lista de razones para vivir, que es justamente indagar un poco sobre los motivos que tendría la persona para continuar con su vida. También se buscan desarrollar tareas que sean incompatibles con los actos suicidas, justamente poder desarrollar actividades que tengan que ver con los valores de la persona y que la ayuden a estar en compromiso con otras cosas que no tengan que ver con estar encerrado o estar vinculándose a conductas peligrosas. También en situaciones extremas, esto de todas formas aplicado por profesionales de la salud, no por cualquier persona, hay una técnica que se suele usar que se conoce como chantaje emocional, que tiene que ver con, por así decirlo, hacerle notar a la persona que tan incompatible es con sus valores el hecho de suicidarse. Por ejemplo, si es una persona muy religiosa, que pueda notar que justamente la conducta suicida suele ser un pecado en la mayoría de las religiones, que a su vez, por ejemplo, una persona que se aboca mucho a su familia, hacerle notar el impacto que tendría eso en sus hijos, en su esposa, en sus hermanos, que son conductas, son, digamos, por así decirlo, técnicas que lo que hacen es generar lo que llamamos disonancia cognitiva, que la persona le genere mucho malestar la idea del suicidio y justamente priorizar el cuidado de su vida. Después, finalmente, puedo mencionar algunas estrategias que tienen que ver con ver los pros y contras del suicidio, hacer como un balance decisional, Ujú. realmente contemplando el suicidio como una opción, porque la persona que se va a suicidar lo contempla como una opción, o sea, no descartárselo, pero poder encontrar en ese caso que van a primar las razones para mantener la vida de la persona. También otras cosas como trabajar en lo que es resolución de problemas, porque los pacientes muchas veces o las personas en general que tienen conductas suicidas muchas veces se ven atrapados en situaciones problemáticas que no están pudiendo resolver, por lo cual un entrenamiento que lo ayude a encontrar una salida diferente a la de quitarse la vida puede ser muy útil.
También se trabajan con pensamientos, muchas veces cuando una persona comete un acto suicida, está atravesando algún trastorno mental, como por ejemplo un trastorno depresivo mayor, que es uno de los cuadros más comunes en las personas que cometen este tipo de conductas. Y este tipo de cuadros se caracteriza por tener pensamientos muy distorsionados de la realidad, pensamientos distorsionados sobre uno mismo, sobre el mundo, sobre la vida, sobre terceros, y justamente en lograr que la persona vea cierta distorsión en esos pensamientos, el estilo, por ejemplo, esta es la única solución, el mundo va a ser mejor sin mí, pensamientos que están muy distorsionados, ayudarlo a flexibilizar un poco cognitivamente esa perspectiva. Finalmente, también se trabaja con perspectiva a futuro, poder lograr que la persona se vea a sí misma dentro, por ejemplo, de un año. ¿Qué pasaría si de acá a un año empezaran a solucionarse estos problemas? ¿Qué pasaría si empezaras a sentirte mejor? Que vea que realmente tiene un proyecto a desarrollar, que tiene una perspectiva desde la cual se puede ver en un lugar con un mayor bienestar, que justamente es un buen anclaje para mantener a la persona viva. Siempre en el ámbito psicoterapéutico y en general, la prioridad número uno es que la persona esté viva, porque si no, no podemos hacer nada al respecto para mejorar su calidad de vida. Por lo cual, todo este tipo de técnicas sirven para que la persona, por así decirlo, pueda dejar de lado ese tipo de conductas y son como factores protectores para los actos suicidas. Ujú. Ahora, Javier, tocaste un tema acerca de mitos, ¿no es cierto? Mitos acerca del suicidio. Uno de los que vos nombraste, ¿no es cierto?, es que a veces la persona cuando ella quiere atentar contra su vida, ella no avisa a nadie, ¿no es cierto? ¿Qué otros mitos existen que parecen cosas razonables cuando las escuchamos, pero a la verdad cuando escuchamos tu orientación, ¿no es cierto?, tu punto de vista del lado profesional, son cosas que no son tan así? ¿Qué otros mitos existen? Bien, puedo mencionarte una serie de mitos característicos. Uno típico es que las personas que hablan sobre el suicidio no se suicidan. Eh, este es un mito, podríamos decir, un tanto peligroso, porque justamente pasa al contrario. Las personas que se suicidan, podríamos decir que 9 de cada 10, o sea, la amplia mayoría, ha hablado sobre el suicidio abiertamente, ha manifestado su intención de quitarse la vida previamente en varias ocasiones antes de hacerlo. Por lo cual, las personas que hablan de suicidio se suicidan en muchas ocasiones. Por lo cual ahí tenemos que tener en cuenta no desestimar que alguien hable del suicidio, porque es común escuchar esto de, bueno, no, si hablas porque no lo va a hacer, y no es así, porque la mayoría de las personas que se suicidan habló sobre el tema previamente. Otro de los mitos típicos es que los suicidas desean morir y no podemos hacer nada para evitarlo. Esto no es así, porque justamente hay algo que se da con mucha frecuencia en las personas suicidas, que es lo que llamamos sentimientos ambivalentes, que es que rara vez alguien tiene una determinación tan grande de suicidarse y está 100% seguro de ello. Tiene, digamos, sentimientos hacia un lado y hacia el otro, sentimientos a favor de quitarse la vida, pero también muchos motivos para continuar viviendo. Por lo cual, no es que alguien está en general como sumamente determinado, ¿no? Al menos en la mayoría de los casos. Eh, También otro mito típico es que un intento de suicidio va a implicar que siempre alguien va a tener conductas suicidas o ideas suicidas. Justamente no necesariamente se repite, porque muchas veces tiene que ver con atravesar un momento difícil de la vida que nos lleva a contemplar eso como una opción, una liberación en ese momento, que no obstante de solucionarse el problema o de transitar todo ese malestar que uno está, digamos, atravesando, sea por un trastorno mental o por algo puntual, no necesariamente deberían volver a repetirse este tipo de conductas. También un mito muy importante es que muchas veces se cree que la mejoría inmediata luego de una crisis suicida implica que alguien ya está fuera de riesgo, lo cual no es así porque en general en los primeros 3 meses luego de una crisis suicida son, digamos, 3 meses críticos, son 3 meses de mucho riesgo porque es donde más se suelen repetir y más se suelen dar las conductas suicidas. Por lo cual, cuando alguien mejora repentinamente no quiere decir que ya está fuera de riesgo, sino que durante los primeros meses al menos hay que hacer una observación, un seguimiento bastante detallado. Eh, También, bueno, esto que te mencionaba, de que si se habla sobre el suicidio, que eso puede llegar a inducir este tipo de conductas, lo cual no es así. La idea es hablarlo abiertamente, que la persona no se sienta juzgada, que pueda descargarse un poco y contar qué es lo que le está pasando.
Si una persona que refiere algún mínimo de idea suicida se encuentra con que su entorno lo está juzgando o que lo están criticando, lo único que vamos a lograr es que se cierre esa persona y que no quiera comentar más de lo que le está pasando y que tenga que cargar con ese sufrimiento sola. Eh, También podemos pensar en que las personas con las conductas de este estilo lo hacen para llamar la atención, que también es otro gran mito. Nadie comete este tipo de conductas para llamar la atención. Justamente no hay que desestimar ningún tipo de conducta que ponga en riesgo la integridad de una persona, incluso aunque sean conductas para suicidas, sin intencionalidad de realmente quitarse la vida, porque son muy riesgosas. Siempre, digamos, ponen en riesgo la vida de la persona, aunque la persona no tenga esa intencionalidad, aunque alguien quizás quiera cortarse, pero no con la intencionalidad de quitarse la vida, muchas veces esto puede salir mal, porque digamos, es algo como jugar con fuego, no es algo sumamente seguro en ninguna de las ocasiones. Eh, También otro de los mitos típicos es que el suicidio se comete sin previo aviso. En la mayoría de los casos suele haber muchas señales previas a que alguien cometa una de estas conductas. Por lo cual también, si la persona está rodeada de profesionales capacitados que pueden brindar un buen tratamiento, lo más probable es que detecten varias señales antes de que la persona llegue a cometer un acto suicida. Eh, y finalmente podemos pensar en un mito que es de que todas las personas que se suicidan están deprimidas. Y no necesariamente están deprimidas porque puede haber otras problemáticas que esté atravesando, también puede haber patologías asociadas al consumo problemático, trastornos de personalidad que no necesariamente tienen que ver con la depresión, que pueden llevar a alguien a una conducta suicida. Ujú. Y Javier, cuando, por ejemplo, alguien ya tuvo un intento de suicidio, ¿no? ¿Cómo se le apoya psicológicamente, terapéuticamente? ¿Qué acompañamiento se le puede dar, ¿no es cierto?, a aquellos que ya atentaron, no tuvieron un pensamiento, ya lo intentaron, ¿no es cierto? ¿Qué acompañamiento se le da? Bien, en primer lugar, se debería disminuir al máximo los factores de riesgo, o sea, cualquier cosa que pueda aumentar las probabilidades de que la persona repita esa conducta. Como disminuir factores de riesgo, número uno es impedirle a la persona el acceso a métodos lesivos. Si es una persona que, por ejemplo, intentó suicidarse por una sobreingesta de medicación, lo ideal es que en su hogar y de acceso fácil no tenga medicación, que no maneje ese tipo de cosas, si tiene un arma, que no tenga acceso a esa arma, que no tenga acceso a cuchillos o cosas por el estilo, al menos en primera instancia. Que pueda contar con un ambiente tranquilo, que sea seguro, o sea, que no tenga acceso a ventanas o balcones sin ningún tipo de reja, que no cuente con elementos cortopunzantes y cosas por el estilo, y que cuente con apoyo, digamos, una persona que acaba de atravesar un intento suicida no puede permanecer sola, al menos en el corto plazo, y lo posible tiene que contar con el acompañamiento de un profesional de la salud. Esto no quiere decir que la persona tiene que estar constantemente vigilada, porque también la idea es que se puedan garantizar sus derechos, o sea, que tenga atención, pero que también tenga su espacio de privacidad, que podamos ser empáticos con el momento difícil que está atravesando. Otro punto importante es evitar las críticas. Una persona que acaba de atravesar un momento súper difícil que lo lleva a intentar quitarse la vida y luego de eso recibe críticas simplemente de su entorno, lo que estamos logrando es que se sienta peor en esa situación. Digamos, nadie elige con gusto esta salida. Son situaciones límites que imaginen que una persona para llegar a ese tipo de conductas tiene que estar atravesando un momento sumamente difícil en su vida. Ujú. Por otro lado, un punto importante luego de esto es que se le garantice la atención a la persona, que tenga cierta continuidad en sus tratamientos. Y finalmente lo que debería mencionar es que las personas con este tipo de problemáticas cuenten con el acceso a un tratamiento basado en la evidencia, o sea, tratamientos que han demostrado bajo el método científico funcionar. No es lo más habitual, no es lo más frecuente, pero no obstante debería garantizársele intervenciones que hayan demostrado que justamente disminuyen el riesgo suicida para poder salvaguardar la integridad de esta persona, tanto psicológicamente como físicamente. Ujú. Y Javier, para ir cerrando el tema, ¿vos pensás que por ahí los medios de comunicación tienen alguna influencia, influyen en que la persona intente el suicidio por ver ciertas cosas, por mostrar ciertas cosas?
¿vos pensás que se tendría que quizás tratar de informar un poco más para ayudar a evitarlo, ¿no es cierto? ¿Vos qué te parece? Yo creo que a veces hay un estigma asociado a los medios de comunicación en relación a esto, que es una temática que es tabú, que no se suele tocar y que justamente al contrario, el no hablar de suicidio justamente es uno de los factores que es más problemático. Si los medios hablaran abiertamente de esta temática y pudieran brindar información sobre equipos de salud que se dedican a tratar de este tipo de problemáticas, valga la redundancia, profesionales de la salud capacitados, que puedan hacer campañas de concientización sobre lo que es el suicidio, sobre los lugares en los cuales se puede acceder a cierto pedido de ayuda. Eso contribuiría notablemente a que disminuyan este tipo de problemáticas. Yo creo que la clave ahí está en poder hablarlo abiertamente, que no es un tema tabú, sino que es algo frecuente. Muchas personas se suicidan anualmente, Argentina no es la excepción, es uno de los países con una gran tasa de suicidio anualmente hablando, por lo cual tratarlo esto en medios masivos de comunicación es sumamente importante y sería de gran ayuda. Ujú. Bueno, Javier, déjanos tu teléfono, déjanos los medios, ¿no es cierto?, por los cuales te pueden ubicar las personas, ¿sí? Están inclusive con pensamientos, están inclusive premeditando intentar, o incluso familiares que realmente tienen seres queridos que están pasando por esto que hablamos en la programación. ¿Cómo te pueden ubicar? ¿De qué manera pueden ubicarlos para solicitar y buscar la ayuda correspondiente? Bien, principalmente el medio más fácil para ubicarme es el Instagram de Psicosimple, que es el que dirigimos con la licenciada Rocío Arcuri. Somos un equipo de salud mental que nos dedicamos principalmente a brindar asistencia psicológica y a difundir prácticas basadas en la evidencia, a difundir psicología de una manera sencilla, realizar capacitaciones a otros profesionales también. Así que en todo caso, cualquiera que pueda contactarse y quiera contactarse, ahí cuenta en la pantalla con el acceso, digamos, tanto a la página de Psicosimple como al Instagram. Bueno, Javier, queremos agradecerte tu participación en el programa y agradecerte porque cada consejo que ustedes dan siempre y la disposición que ustedes tienen para participar en el programa ayudan a muchas personas también, ¿sí? Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Un abrazo. Chao, chao.